ir capacitación, de traer a los mejores, de hacer congresos, intercambios, en fin. ¿Estamos todos listos? Ya faltan pocos por ingresar al auditorio de este pabellón verde que por primera vez se usa para una convención de este estilo, porque habitualmente esto se hace en otro tipo de auditorios. Esta vez quisimos hacerlo en estas mesas en las que muchos de ustedes se pueden ver las caras y empezar a intercambiar datos para generar ideas y proyectos conjuntos. Daniel Quintero es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, mi universidad. Es máster de Boston University, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Ha hecho estudios de administración de finanzas públicas en la Universidad de Harvard, de gobierno y de gestión pública en la Universidad Javeriana. Tiene experiencia como emprendedor, innovador del sector de las telecomunicaciones y la información, y por eso en marzo de 2015 asumió la gerencia general de Impulsa Colombia, que, como les decía, es la agencia del gobierno que apoya el emprendimiento y la innovación y es un reconocido activista por la paz en Colombia. Con Daniel hemos discutido en muchos escenarios de otros temas, a veces no nos ponemos de acuerdo sobre algunos temas de la realidad y de la coyuntura, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que hoy este escenario de este ecosistema de la innovación y del emprendimiento es necesario para que Colombia dé varios pasos hacia adelante en materia de competitividad. Ya que tengo ocasión, les quiero contar que hay enseguida de esta charla vamos a tener un video de Ruta N, institución que algunos de ustedes ya conocen, pero que es el mecanismo de cooperación público-privada que ha establecido la Alcaldía de Medellín para que en un escenario del norte de la ciudad puedan coexistir empresas e instituciones y facilitar el acompañamiento de las nuevas ideas de negocio, de los planes de negocio y de los startups que han empezado a funcionar en esta ciudad. Eso va a ser después de la charla de Daniel, justo antes de ver qué ha pasado con qué se puede hacer en materia de gestión de la innovación. Muchos de ustedes dirigen, coordinan o hacen parte de los grupos de innovación en cada una de sus empresas y organizaciones, y ese tema, si la innovación, cómo se puede gestionar, es el tema de la siguiente charla. Daniel, decía que en otros escenarios no nos hemos puesto, sí, adelante, por favor. No nos hemos puesto de acuerdo, hemos discutido, hemos tenido diferencias, pero probablemente lo que estemos de acuerdo es en que, por ejemplo, buenos días. Buenos días. En que, por ejemplo, los medios de comunicación también tenemos que empezar a volver a los emprendedores héroes de este país, ejemplos a seguir, para que cada vez que la gente vea en las noticias la historia de un emprendedor diga, si ese pudo, yo por qué no. Y si ese pudo, probablemente es porque Impulsa lo ayudó a poder. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a ver cómo me va con dos cosas en la mano. Yo no soy muy bueno haciendo dos cosas al tiempo, entonces vamos a ver cómo me va con esto. Yo voy a empezar provocándolos un poquito, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué es esto? Es un garaje, pero ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano y lo dice? Acá nació Apple, que hoy vende miles de millones de dólares al año. ¿Este cuál es? Otro garaje. ¿Quién sabe cuál es? Levanten la mano. Acá nació Disney, que hoy vende miles de millones de dólares. ¿Cuál es este? ¿Quién sabe cuál es? Levanten la mano. Acá nació Amazon, que hoy vende miles de millones de dólares. Este es más fácil. ¿Cuál es este?
Acá nació Google, que hoy vende miles de millones de dólares. Y yo sé que todos están haciendo la misma pregunta. ¿Qué demonios tienen los garajes de Estados Unidos? ¿Qué tienen los garajes de Estados Unidos que no tienen los garajes de Colombia? Y entonces nos hicimos esa pregunta y decidimos abrir uno de esos. Acá se fundó, esta es la de Disney. No tiene nada en absoluto que no tenga un garaje en Colombia y que no tenga un garaje en cualquier país de Latinoamérica. Nada en absoluto. Pero ¿qué sí tiene? Resulta que ese garaje está rodeado de un montón de otras compañías. Muchas cosas están pasando ahí. Entonces no es el garaje en sí mismo, o lo diría yo de otra forma, no es la empresa en sí misma, sino lo que está rodeando esa empresa, el ecosistema. Y Juan Camilo Quintero, que gerente de Ruta N, con el que hablaba ahorita, él me decía alguna vez: Daniel, en el mundo no compiten los países y no compiten las empresas, compiten los ecosistemas. Este es el ecosistema de Tel Aviv, por ejemplo. Ahora, esto lo podría uno desilusionar hasta en cierta medida, porque uno dice, bueno, pero Colombia, ¿cuándo vamos a llegar a tener este número de empresas? Pero lo cierto es que para 2025 América Latina va a tener al menos uno, y algunos dicen 2 y 3 ecosistemas de clase mundial, ecosistemas capaces de atraer talento humano y de competir con talento humano, y Colombia se ha puesto la meta de ser al menos una de esas 3 economías, una de esas 3 economías que son capaces de innovar y de posicionarse dentro de América Latina como una de las economías más innovadoras. Ahora, la pregunta que uno se haría inmediatamente es: ¿por qué crecen las empresas? Que es lo mismo que ¿por qué crecen los países? Por mucho tiempo, esto es un apuntador, no. Por mucho tiempo el capital y el trabajo eran suficientes para explicar el crecimiento de una economía. Si había más personas trabajando, por ejemplo, entonces había más crecimiento. Por mucho tiempo el crecimiento en los países se dio, por ejemplo, porque las mujeres que ahora polulan las mesas que tenemos aquí, entonces se sumaron a la fuerza laboral y eso permitió el crecimiento de los países. Pero lamentablemente, o afortunadamente más bien, la competencia ha venido moviendo la frontera competitiva y ahora no es suficiente el capital y el trabajo, y mejorar en los procesos tecnológicos y la innovación como la frontera última del crecimiento de las empresas se han convertido en claves. Y eso se ve perfectamente en estas gráficas. Aquí ustedes a la izquierda encuentran a Latinoamérica y a la derecha encuentran a China. En rojo encuentran ustedes la productividad total de factores, es decir, ¿yo me puedo subir acá? Sí. Estos dos componentes, que se llaman productividad total de factores, explican tanto en China, por ejemplo, el crecimiento, siendo verde, capital de trabajo, a ver, yo me devuelvo. Bueno, capital, sí, y siendo morado, trabajo. Entonces, la productividad total de factores explica la mayoría del crecimiento de los países, la mitad del crecimiento de los países dinámicos en el mundo. En cambio, en América Latina, y esto aplica también para Colombia, también explican por qué incluso ante aumentos de capital y de trabajo en muchos periodos hemos decrecido. Esto es explicable en gran medida, estos son los años 70 y 80, donde hay una caída por la guerra, porque la guerra al final es una destrucción de valor. Entonces, si nosotros queremos crecer como país, nos tenemos que concentrar en la innovación y en la productividad. Entonces la pregunta siguiente es: ¿por qué no invierten en innovación las empresas? Y yo aquí he escuchado en varias preguntas que han hecho algunos de ustedes que la cultura es un problema en las organizaciones. Yo los veo a ustedes luchando contra la cultura de las empresas para que los dejen sacar sus proyectos adelante. Y eso
es un problema que realmente tiene la mayoría de las empresas del país, pero yo diría el país en general. Nosotros somos en extremo conformistas, entonces estamos de acuerdo con el estado en el que están las cosas. Pareciéramos a veces que nos hubieran construido dentro de una iglesia, que queremos que todo siga igual. Y somos arrogantes también. A veces llega alguien con una muy buena idea y le decimos: usted a mí no me va a venir a enseñar a hacer zapatos después de 20 años. Y yo sé que muchos de ustedes han enfrentado ese problema, pero no es el único problema por el que no se innova en Colombia. Y acá yo quiero contarles una historia. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Tel Aviv y de estar en Israel en general. Y fui al Santo Sepulcro y me encontré, este es el Santo Sepulcro. ¿Qué tiene de especial esta foto? ¿Qué le ven raro? ¿Qué tiene diferente? ¿Quién me levanta la mano y me dice: yo veo algo raro ahí? ¿Qué le ves? La parte derecha superior está reconstruida, ¿cierto? Bueno, yo no sé tanto de historia, pero lo que sí es que en la parte derecha superior hay una escalera. Seguramente de ahí saca la idea de la reconstrucción. ¿Qué pasa si yo les digo que esa escalera tiene 160 años ahí? ¿Por qué en uno de los lugares más visitados del mundo hay una escalera que no se ha movido por 160 años? Yo no sé si ustedes sepan, yo no lo sabía, pero el Santo Sepulcro es administrado por 4 religiones, todas cristianas: catolicismo, los ortodoxos, los no sé qué y los no sé qué. Yo no sé si fue que alguien en algún momento le dio por ir a hacer algún arreglo, lo bajaron a piedra y entonces la escalera se quedó ahí. Lo grave es que sigue ahí. Y sigue ahí porque para que esta escalera se mueva, todos tienen que estar de acuerdo. O sea, las 4 religiones tienen que estar de acuerdo. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que hay una idea que es la correcta, pero es que todos tienen que estar de acuerdo y por eso nunca pasa? ¿Y cuántas veces, ya sea en nuestras empresas o en Colombia, tenemos escaleras como esa? Escaleras que no se han movido y que no se van a mover a menos de que alguien tome el valor, se arriesgue y la baje. ¿Cuántos de nosotros hemos querido mover escaleras y nos han dicho: no se atreva porque lo bajan a piedra? Eso sin duda es un problema de articulación. Nosotros tenemos un reto para articularnos, y ese reto para articularnos no solo ocurre en nuestras empresas, también ocurre en el sector público. Este gobierno ha hecho esfuerzos como nunca para transformar eso, para articularnos mejor, pero sin duda todavía falta y lo reconocemos. Este es algo que hice un poco antes de venir acá, como para explicar otro de esos fenómenos en los que el problema de articulación termina costándonos demasiado. El 87% de los investigadores, qué pena no haber puesto con todo el detalle, el 87% de los investigadores están en las universidades versus 1.7% que están en las empresas. Estamos hablando de PhD investigadores. Yo estaba tratando de entender por qué las empresas no estaban haciendo investigación o no estaban contratando investigadores. Y entonces pues el resultado era relativamente sencillo. Una empresa no hace algo si no genera plata. Y uno, ¿qué encuentra? Que el 87% de esos investigadores que están en las universidades están produciendo contenido, están produciendo investigaciones, pero solo el 3% de esas investigaciones son en innovación, es decir, tienen el propósito de ir al mercado. Pero para ir al mercado tienen que pasar unas barreras de transferencia, y luego de pasar esas barreras de transferencia, seguramente menos del 1% terminará llegando al mercado. ¿Y qué ven las empresas? Pues que nada bueno de los centros de investigación sale.
Y entonces yo, ¿para qué me voy a conectar con los centros de investigación si de allá no está saliendo nada bueno? Y eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces, esos problemas de articulación son de los retos que nosotros estamos enfrentando y que más adelante les voy a decir algunas de las estrategias que estamos usando, pero que sin duda no lo vamos a resolver si no nos articulamos entre nosotros, entre ustedes, el sector privado, y nosotros, el sector público, con la academia. Otros dirán, oiga, no, realmente el problema más grave y por el que no innovan las empresas es de financiación. Y entonces, yo digo, pero ¿por qué si esto se... Bueno, aquí estaba la cara de Corazón Valiente, ¿cómo se llama esa película? Sí, había un tipo muy valiente. Y yo les iba a decir que así se veían los inversionistas. Ellos se creen súper valientes, pero que realmente así se ven. Los inversionistas en Colombia también tenemos problemas de cultura. Nos falta arriesgarnos. Estamos acostumbrados a negocios relativamente estables, seguros, y realmente somos unas gallinas. Y hay un ejemplo que vi hace poco en una presentación en México, y es que cuando se trata de emprendimientos, de ideas y de inversionistas, el inversionista es como la gallina que pone los huevos en varias partes, mientras que el emprendedor es como el marrano. Y cuando uno va a hacer unos huevos con tocineta, realmente el que pone los huevos está involucrado, pero el marrano, el que pone el tocino, está comprometido. O sea, para un emprendedor esa es toda su vida. Un inversionista puede colocar los huevos en varias partes, un emprendedor no. Y entonces uno dice, bueno, ese es el problema, y se agrava, y lo voy a explicar en esta vamos a ver si el tiempo me da así, y se agrava por lo siguiente, en términos de financiación. Digamos que el norte está allá. Cuando alguien es un emprendedor o una empresa está emprendiendo, está innovando y está buscando el mercado, como decía Hitendra, entonces tiene que hacer intentos, ¿no? Y pues si contratan a Hitendra o a otro consultor, seguramente no van a tener que hacer tantos, pero en general uno tiene que hacer intentos, tiene que hacer muchos brochures, tiene que hacer muchos prototipos, y esos prototipos no son otra cosa. Ups, hundí el botón que no era. Ya. Y esos prototipos no son otra cosa que intentos hacia el mercado, y el mercado decide si funcionan o no funcionan. Lo grave realmente es que para que eventualmente uno tenga éxito, tiene que hacer muchos intentos. Y lo grave realmente es que cuando uno hace, si esto me funcionara, cuando uno obtiene éxito, ¿qué pasa? Que otros que nunca hicieron nada, que solo eran seguidores, que estuvieron simplemente pendientes de cómo se gastaba uno la plata, entonces cogen y apuntan para allá. Y cuando van a un banco, ¿a quién le prestan más fácil? ¿A este o a los otros? ¿A quién lo miran mejor? A este dicen que es un loco. Mientras que estos son maravillosos. Primer intento, éxito. El problema real es que cuando en una economía es mejor ser el segundo que el primero, tampoco hay primeros. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en nuestra economía. Como es más fácil ser segundo que primero, entonces pues yo me quedo esperando ser segundo y todo el mundo se queda esperando ser segundo y entonces nada pasa. Y entonces uno dice, va, ahí está el problema, entonces lo que hay que hacer es inyectar recursos. Pero es que el problema no es solo ese. Colombia tiene la peor gerencia, al menos un estudio realizado para las MIPYMES revela que Colombia tiene la peor gerencia de América Latina. Y en el mundo creo que superamos a Kenia o algo por el estilo. Estamos de terceros entre los más malos. Pero
eso tampoco es grave, uno puede no saber. Lo grave es no saber que no sabe. Cuando le preguntan a esos mismos empresarios, a esos mismos gerentes, que qué tan buenos creen que son, adivinen qué pasa. Creen que son muy buenos, que son más buenos incluso que los argentinos, que ya es mucho decir. Entonces, ese gap que hay, eso en rojo que hay entre lo que creemos que somos y realmente somos, es un problema realmente grave. Yo quisiera que muchos gerentes fueran como decía Jitendra Patel, que les lleva a uno una idea y le dice, tráeme un prototipo la otra semana y júntate con estos. Eso no pasa, eso no está pasando. Entonces nosotros tenemos sin duda que cambiar eso. Impulsa Colombia, bueno, o antes de eso, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo gigante por gerenciar de mejor forma, porque también la responsabilidad es nuestra. Un esfuerzo gigante que se ve tan complicado como esto. Este es el nuevo Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca que todos los actores del ecosistema estén alineados. Y es así de complejo. Imagínense cómo era cuando no teníamos ni siquiera esto, cuando todas las entidades iban por su lado, cuando no había ningún esfuerzo de articulación. Y por eso yo digo que este gobierno, como ningún otro, ha hecho unos esfuerzos gigantes para por primera vez articular todos los actores del ecosistema. Cuando yo llegué a Impulsa hace 7 meses, yo soy de Medellín además, al mes ya tenía reunión con Janet Gija y ya estábamos con Colciencias organizando convocatorias conjuntas con el Ministerio de TICS. Antes lo que pasaba era que cada uno iba por su lado y nadie estaba realmente pendiente de qué estaba haciendo el otro y terminábamos duplicando esfuerzos, contratando los mismos consultores y a uno les cobraban más plata que a nosotros, etcétera, etcétera. Este sistema de alguna forma permite eso, pero Impulsa también empezó en ese proceso porque tenemos que dar ejemplo de que podemos mejorar en los procesos gerenciales. Cuando nosotros llegamos a Impulsa, habían 2 entidades. A ver, Impulsa está dentro del Ministerio de Comercio, administrado por Bancoldex, y antes habían 2 entidades. El primer esfuerzo que hicimos en estos meses fue fusionar estas 2 entidades en una sola. Eso generó sinergias por 1.800 millones de pesos al año y con otros ahorros hemos logrado 4.000 millones de pesos de ahorro. Creamos una nueva junta directiva, antes eran solo miembros del Ministerio de Industria y Comercio, dijimos no, acá hay que entrar al sector privado. Entonces entró el Consejo Gremial, entró el Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, y además metimos en la junta directiva a Colciencias, a DNP, que es el que tiene la plata, y metimos a Bancoldex, que también tiene plata. Entonces también creamos una junta estratégica que nos permite mover de mejor forma las cosas. Creamos 2 direcciones, la de desarrollo empresarial y la de innovación, y a cada una le asignamos indicadores. Cuando yo llegué a Impulsa, los indicadores eran número de iniciativas, y pues esto era una iniciativa, y entonces ya lo había cumplido. Entonces yo digo, me pongo a hacer conferencias y cumplo todas mis iniciativas. No, cambiamos y alineamos nuestras métricas a las métricas, en este caso del gobierno nacional. Yo lo que veo es que en nuestras empresas, nosotros, bueno, voy a decir esto primero, y más importante es ubicamos al ser humano en el centro. Kaoru Ishikawa decía que una empresa por lo que más se debería preocupar era por la felicidad de las personas que estaban conectadas a ella. Es decir, empleados, accionistas, clientes y la comunidad en general. Y eso significa muchas cosas. Él decía, por ejemplo, que si los empleados de una empresa no eran felices, una empresa no merecía existir. Eso implica sin duda colocar a las personas en el centro. Hace una semana estuve reunido con el dueño de Frisbee, el que fundó a Frisbee, y me decía, oiga, yo no soy una empresa de pollos, yo soy una empresa de gente que vende pollos, y eso cambia todo, y eso hace que las cosas sean diferentes. Ahora, ¿qué hemos logrado con estos cambios? Construir un equipo que realmente está pensando en por qué hacen lo que hacen. Porque además, si la gente no sabe por qué hace lo que hace, no va a estar motivada.
Si no sabe para dónde va, transparencia, no va a estar motivada. Si no está creciendo personalmente, si no está cumpliendo sus sueños profesionales y personales, no va a estar motivada. Cuando uno tiene el equipo adecuado y cuando uno transforma a una institución de la forma adecuada, empiezan a pasar cosas. Nosotros, con este equipo, estamos, por ejemplo, haciendo cambios de mentalidad y cultura. El evento de innovación y emprendimiento quizá más importante que hoy en el país, que tuvo cita el año pasado en Medellín, este año lo tiene en Bogotá, va a reunir a 5.000 personas, agentes de cambio como ustedes que están transformando el país. Además, estamos, y ahorita les digo una transformación que viene, cogiendo grupos de emprendedores y llevándolos a mercados globales. Cuando yo fui a Israel, algo que me sorprendió es que ellos son exitosísimos, son el segundo ecosistema más innovador del mundo. Y yo decía, ¿pero dónde lanzan sus productos? Si ustedes tienen una economía de 7 millones de personas, sus vecinos los odian y todos los días le están tirando misiles. Y decían, nuestros lanzamientos los hacemos en Nueva York. Entonces, ese pensamiento global arranca incluso desde el lanzamiento. A Hitendra le agregaría que el brochure del que hablaba hay que presentarlo en Nueva York de una vez o en grandes mercados, porque tenemos que empezar a producir para grandes mercados. Para eso nos abrimos al mundo con el TLC. Bueno, este ya se los había dicho. Estamos haciendo algo muy bacano que acá Tecnova nos ha ayudado mucho. Es el tema de, si uno coge las empresas y las organiza por edad y por tamaño, pues se encuentra que las startups están en esa esquina y las grandes corporaciones están en la otra esquina. Generalmente las ideas están allá abajo y las corporaciones están arriba, ¿cierto? Y hay siempre como una barrera entre esas dos cosas. Con Tecnova, con Connect en Bogotá y con otras instituciones, incluidos nosotros, hemos armado grupos con la ANDI, por ejemplo esto es con la ANDI. Cogemos grandes empresas y les decimos, muéstrenle al país sus retos, qué es lo que tienen que resolver. Y cogemos a los innovadores, a los emprendedores del país y les decimos resuélvanlos. Entonces ahí hemos logrado cosas muy interesantes. Desde Impulsa Colombia estamos, más bien les voy a hablar de las cosas que vamos a transformar. Y me voy a saltar esto un poquito y me vuelvo más informal. Aquí es donde encuentran las convocatorias. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta era que las convocatorias de Impulsa eran muy complicadas. Cuando alguien se presentaba a Impulsa, fuera una empresa o un emprendedor, tenía que presentar primero un montón de documentos legales, pero complicadísimos. Yo soy emprendedor, nunca me hubiera presentado a Impulsa, nunca. Eso era demasiado complicado, el 80% de los proyectos se caían ahí. Entonces dijimos, oiga, ¿sabe qué? Cambiemos el orden. Primero escuchemos la idea y luego los que ganen, pues que pasen por los temas legales. Igual somos del gobierno y tenemos que responder por unos recursos. Pero ¿por qué para todo el mundo? ¿Por qué no solo para los que ganan o para los que tienen la idea? Y hagamos algo más interesante todavía, es que nadie se vaya con las manos vacías. En el peor de los casos, hagámosle un diagnóstico a la persona. No le digamos simplemente, usted no fue. No, un diagnóstico donde le digan, mire, su empresa está en estas condiciones, el equipo de trabajo hay que mejorarlo, busque esto, capacítese en aquello, incluso coger a esa persona y llevarla a un curso virtual de innovación, como el que está haciendo Ruta N. Entonces dijimos, oye, pues si ya estamos hablando de cosas virtuales, ¿por qué no hacemos que las aplicaciones sean online? Y bueno, pues porque es que antes todas las convocatorias eran en Bogotá. ¿Por qué no hacer que, me quedan 4:40, ¿por qué no hacer que la aplicación sea online y de esa forma entonces garantizamos que cualquiera se pueda presentar desde cualquier parte del país? Y dijimos, oiga, ¿qué tal si nosotros dejamos de contratar a los proveedores y dejamos que sean el mercado y las empresas los que escojan con qué proveedor trabajar y creamos vouchers? Y entonces en lugar de decirle, vea, usted tiene que ir a trabajar con esta persona, yo le doy un voucher al emprendedor y le digo, vaya usted al mercado y con ese voucher redímalo en las entidades de apoyo y pongámoslas a competir, que compitan entre ellas. Y además dijimos, ¿y qué tal
si alineamos a esas entidades de apoyo con las nuevas métricas de Impulsa. Y entonces no pueden redimir más vouchers que lo que tengan permitido según los resultados que hayan obtenido en el año inmediatamente anterior. Todas estas transformaciones se logran por una razón sencilla, porque gerenciar después de todo no es otra cosa que establecer una visión, crear una estrategia que sea adaptativa y motivar a un grupo de personas para que la ejecuten con empeño y con dedicación. Y eso es lo que hemos venido haciendo en Impulsa. Y con esto termino mi presentación, agradeciéndole la invitación. Gracias. Hola, Daniel, antes de que te vayas me gustaría preguntarte algo, porque probablemente muchos Pero yo lo que no sabía era que no coincidíamos en algo. No, es que hemos coincidido con Daniel en algunos espacios de opinión, en unos paneles de opinión en la radio, y cuando hay coyunturas políticas a veces no siempre nos ponemos de acuerdo, pero eso no tiene la menor importancia. Es que varios de los compañeros de las mesas en las que me he robado una esquinita, en realidad pertenecen a esas empresas que quisieran desarrollar innovación, es decir, no son startups, no son emprendedores que tienen una idea, sino son empresas que necesitan, como decías, resolver un problema o resolver un reto. ¿Impulsa tiene alguna línea de trabajo en el que, porque habitualmente lo que pasa en este país es que dicen, no, es que hay que dar a los que más necesitan, y probablemente esos apoyos también lo necesitan empresas incluso grandes a veces para desarrollar un laboratorio o algo así? Una cosa que estamos haciendo en Impulsa es cambiar la idea de que emprendimiento significa startup. No, nosotros creamos una dirección de innovación y la dividimos en dos coordinaciones, eso sí. Dijimos, la innovación Startup Colombia y la innovación de emprendimiento corporativo. Este año abrimos, por ejemplo, una convocatoria para grandes empresas. Se presentó Familia, se presentó ASEB, se presentó grandes empresas, pero alineadas a las métricas nuestras. ¿Cuál es la métrica nuestra? Inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entonces lo que hacemos en este caso específico, por ejemplo, es que le decimos a los consultores, todavía no tenemos el modelo cambiado completamente, escogimos a un consultor y ese consultor va a, digamos, a hacer una intervención en 10 grandes empresas con la idea de crear nuevos productos, de reducir el tiempo que le toma a la empresa crear un nuevo producto, aumentar la probabilidad de éxito de esos nuevos productos y obviamente reducir el costo que significa hacer ese proceso. Entonces, no solo lo incluimos, sino que además creamos una métrica especial para ellos, porque la métrica de Impulsa en general es inversión privada apalancada, es decir, mi éxito es que ustedes inviertan en innovación. Pero muchos consultores lo que hacen es que logran reducir los costos que tienen las empresas de ustedes en innovación. Entonces, ¿cómo cuadrar la métrica de forma adecuada? Lo que hicimos fue que dijimos, bueno, si se crean nuevos productos, si se crean más productos que el año anterior, ese porcentaje adicional de productos implican una inversión ya para llevarlos al mercado de parte de la empresa. Esa inversión que hace la empresa para mí es el indicador. Y entonces de esa forma garantizamos que para la gran empresa también es interesante trabajar el tema de innovación y además que la premiamos por eso. Muy bien, entonces ahí saben ustedes, gracias Daniel, y aquí le dejo una pregunta que creo que pudiéramos responder, no sé si la puedas responder de inmediato. Al aseverar que Colombia tiene la peor gerencia del hemisferio, ¿cuáles fueron los criterios que tuvo en cuenta el Banco Mundial? El Banco Mundial, la verdad no sé qué, pero se los mando, no sé a qué correo. Este es un estudio que se presentó en el Consejo Privado de Competitividad. No, pues muy simple, lo pone con la etiqueta Innovation Land en muy Twitter bien. Y todo el mundo la obtiene. Entonces, busquemos cuáles fueron los indicadores y lo pegamos con Innovation Land, yo mismo lo hago. Pero yo les voy a contar, esta semana salió una nota en Dinero, un video, y el titular fue mío además, pues que yo decía, a los colombianos les falta ambición. Al otro día jugaba Chile-Colombia, ¿cierto?
Eso me dieron palo todo lo que quieran. Pero yo no entiendo por qué a veces, realmente yo en la entrevista lo que dije es, nos falta, pero es lo mismo, ¿no? Nos cuesta a veces también autocriticarnos. Es decir, no lo estamos haciendo bien, nada que hacer. O sea, tenemos que mejorar. Y eso implica decir, bueno, si no lo estoy haciendo bien, entonces, ¿cómo sé yo quién lo está haciendo bien para ver cómo lo hago? Que creo que por ahí va la pregunta. Para yo saber cómo mejoro, entonces dígame en qué estoy mal. Y esa es la pregunta adecuada, pero no negarlo. No negarlo, yo creo que esa sería la reflexión. Pero lo pego en Innovation Land y pues todos pendientes. Gracias. Daniel, gracias. Les había anunciado que Ruta N tiene un mensaje para nosotros. Ruta N es el proyecto público-privado para crear un ecosistema de innovación y de emprendimiento en Medellín. Aquí está el video del mensaje que nos quieren compartir. Aquí no estamos hablando de utopías, sino que estamos hablando de realidades posibles en la medida en que todos nos comprometamos, como hoy se está viendo que lo está haciendo la sociedad de Medellín en este gran pacto Medellín Innovation por la innovación. Hemos tenido todo un acompañamiento y una cercanía con Ruta N dentro del proceso de formación y de articulación de la idea y el negocio. Es una conexión con el mundo que abre la mente de las personas porque pueden entrar en contacto con muchas iniciativas que están regadas por el mundo. Entonces es un radar, es decir, una posibilidad que uno tiene de observar el mundo, y cuando uno observa el mundo exterior, está cambiando el mundo interior. Tener a Ruta N como aliado es sentirse orgulloso de poder trabajar con los que saben hacer las cosas. Desde su director, como también todo su equipo humano, son personas dispuestas a trabajar con un conocimiento del estado del arte y unos socios estratégicos maravillosos. Ruta N nos ayudó, pues hizo todo un proceso de cofinanciación de 4 patentes que tenemos en este momento a través de su convocatoria de patentes.
que es un ejemplo para que muchos departamentos que han tenido dificultades con los recursos que tienen de ciencia, tecnología e innovación puedan ver la experiencia que acá en Antioquia, en Medellín, en Ruta N, como un modelo a seguir que debe ser el estándar en Colombia. Seems to beginning to do one of the most important things, which is becoming a magnet for talent. You have three integral partners: politics, business and science, and you have to continue to invest, and the plans I saw make me very confident that this will work. Como Ruta N, que tiene mucha pericia que puede servir como modelo no solo para el resto de Colombia, sino también para el resto de América Latina y otros países en vías de desarrollo.